Entonces presta atención. Noviembre de 2003. Un chico de 16 años, pelo desordenado, cara de niño, piernas delgadas que apenas llenaban las medias de fútbol. Entró al campo en un estadio recién inaugurado en Portugal para jugar contra el equipo de José Mourinho, campeón de la Copa de la UEFA. Este chico todavía jugaba en el tercer equipo del Barcelona. Todavía no tenía contrato con el primer equipo. Y en los entrenamientos, los jugadores titulares del Barça le entraban con tanta fuerza que lo lastimaban a propósito para poder quitarlo de la jugada. Porque era la única forma de pararlo. Este chico era Lionel Messi. Y lo que hizo a lo largo de su carrera contra los equipos más grandes y más caros del mundo es la historia más absurda que el fútbol jamás ha producido. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esto, si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque aquí solo hay historias reales, con datos reales, sin invenciones. Suscríbete y activa la campanita. El 16 de noviembre de 2003, el Barcelona jugó un amistoso contra el Porto para inaugurar el Estadio do Dragão. Con apenas 16 años, Messi entró al campo con la camiseta número 14, en lugar de Fernando Navarro, y jugó cerca de 20 minutos. Ningún gol, ninguna asistencia. El Barcelona perdió 2-0. En teoría, no pasó nada especial. Pero lo que ocurrió en los entrenamientos de ese período es lo que hace que la historia sea una locura. Ludovic Giuly era titular del ataque del Barcelona. Internacional francés, experimentado, jugador consolidado al más alto nivel. Y fue él quien dio el testimonio que lo resume todo. Giuly contó que con apenas 16 años, Messi destrozó a todo el plantel en un solo entrenamiento. Los jugadores le entraban con fuerza por todos lados para que no pudiera jugar. Pero él caía, se levantaba y seguía. Driblaba a 4 jugadores y aún así hacía el gol, al punto de poner nerviosos a los defensores titulares. Y aún así Messi aguantaba. Según Giuly, era un extraterrestre. Mató a todo el mundo. Guarda ese detalle. Los defensores titulares del Barcelona en 2003 valían decenas de millones de euros. Eran atletas profesionales en el pico de sus carreras. Y un chico de 16 años, que técnicamente todavía no tenía ni contrato con el primer equipo, los estaba destruyendo a tal punto que recurrían a la violencia física solo para intentar pararlo. Él recibía los golpes, caía, se levantaba y volvía a driblar. El debut oficial con el Barcelona llegó el 16 de octubre de 2004, en el clásico catalán contra el Español. Messi tenía 17 años, 3 meses y 22 días. El segundo jugador más joven en vestir los colores del primer equipo. 8 minutos en cancha. Solo 8. Pero fue suficiente para que la historia registrara el inicio de una era. A partir de ahí, la progresión fue rápida. En la siguiente temporada, Messi ya tenía espacio en el equipo. Y fue entonces cuando comenzaron las destrucciones a escala industrial. Febrero de 2006. Stamford Bridge, Londres. El Chelsea de José Mourinho era una de las mayores fortalezas del fútbol mundial. Roman Abramovich había volcado cientos de millones de libras en el club. El equipo tenía a Petr Cech en el arco, John Terry y Ricardo Carvalho en la zaga. Una defensa que había concedido apenas 15 goles en 38 partidos de Premier League la temporada anterior. Era prácticamente imposible atravesar ese Chelsea. Y en esa noche de febrero, pisó el césped londinense un chico de 18 años para apenas su sexto partido en la Liga de Campeones. El partido previo giraba en torno a la mala calidad del césped de Stamford Bridge, todo embarrado. Pero Messi trató esa superficie difícil como su patio de juegos particular. Mourinho había puesto al lateral izquierdo a Asier del Horno específicamente para frenar al argentino. El plan era simple: marcar de cerca, golpear en el momento justo, sacar al chico del partido antes de que causara daño. No funcionó. Del Horno intentó intimidar a Messi con una entrada dura desde temprano.
y ya tenía tarjeta amarilla cuando volvió a cometer falta dura sobre el argentino, obligando al árbitro a sacar la tarjeta roja directa. El Chelsea se quedó con 10 hombres todavía en el primer tiempo. Mourinho se volvió loco. Después del partido, le disparó a la prensa. ¿Cómo se dice trampa en catalán? Este chico aprendió muy bien en las grandes escuelas de teatro de Barcelona. Era la rabia de quien acaba de ser humillado por un adolescente y no tiene otra salida que quejarse. Messi no marcó goles anoche, pero pegó en el palo y el travesaño con un disparo desde fuera del área que hizo que todo el estadio contuviera la respiración. El Barcelona ganó 2-1, con un gol en propia puerta de John Terry y uno de Samuel Eto'o. El flaco de 18 años había desmantelado el mejor sistema defensivo de Europa simplemente con su presencia en el campo. Pero el capítulo más brutal estaba por llegar. Y tenía que ver con el mayor rival de todos. Marzo de 2007. Clásico entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. El Real Madrid en ese entonces tenía a Sergio Ramos, Roberto Carlos, Guti, Ruud van Nistelrooy. Un plantel valorado en cientos de millones de euros. Era uno de los partidos más vistos del planeta. Y Messi, con apenas 19 años, hizo algo que ningún jugador había hecho en los años anteriores, y que Cristiano Ronaldo, con todos sus hat-tricks en la carrera, jamás logró hacer en el Clásico. El primer hat-trick de la carrera de Messi llegó precisamente en el Clásico. Marcó los 3 goles de Barcelona en un empate emocionante 3-3 contra el Real Madrid en el Camp Nou, en marzo de 2007. El gol del hat-trick llegó en el minuto 91, cuando Ramos había vuelto a poner al Real Madrid al frente y parecía que el Barça perdería. Messi, con asistencia de Ronaldinho, empató en el último segundo. 19 años. En el clásico más importante del mundo. Con el reloj agotándose. Y eso fue solo el comienzo. En 2009, el Barcelona fue al Santiago Bernabéu y ganó 6-2. En 2010, nueva visita a la casa del Real Madrid. Esta vez, 5-0. Messi marcó y dio asistencias en ambas goleadas. En 2014, volvió al Bernabéu y esta vez hizo un hat-trick. 3 goles y una asistencia para el gol de Iniesta en una victoria histórica por 4-3. Su segundo penal, que le dio la victoria al Barcelona, entró a los 87 minutos. Y ahí no paró. En 2017, otra visita al Bernabéu. Otra victoria del Barcelona, por 3-2. El gol de la victoria llegó en el último minuto. Y era el número 500 de Messi con la camiseta del Barcelona. En la celebración que pasó a la historia, se quitó la camiseta y mostró su nombre a la afición del Real Madrid dentro de su propio estadio. Piensa bien en lo que eso representa. Un hombre que empezó siendo un chico de 16 años que recibía golpes en los entrenamientos, fue al estadio del club más grande del mundo. En el clásico más importante del fútbol, múltiples veces, y se fue mostrando su propio nombre a la afición rival. No una vez, varias. Este es el momento de suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. Cada historia que contamos aquí es así, basada en hechos reales, sin exageraciones, sin invenciones. La realidad de Messi ya es suficientemente absurda. En total, Messi marcó 2 hat-tricks contra el Real Madrid, 8 en la Liga de Campeones y más de 10 con la selección argentina, repartidos por competiciones en todo el mundo. Solo en la Liga, fueron 36 hat-tricks a lo largo de toda su carrera con el Barcelona. El mayor número en la historia de la competición. Y todo eso empezó con aquel flaco de 16 años. El chico que entró 20 minutos en un amistoso contra el Porto con la camiseta número 14, al que los defensores del Barcelona golpeaban en los entrenamientos, porque era la única forma de pararlo. El mismo que hizo que Del Horno fuera expulsado en Stamford Bridge, que marcó hat-trick en el Clásico con 19 años, que se quitó la camiseta en el Bernabéu con 500 goles a sus espaldas,
y mostró su propio nombre a 80.000 aficionados del Real Madrid. Los equipos que destruyó a lo largo de su carrera están valorados hoy en más de $1.000 millones cada uno. Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Bayern de Múnich, Juventus, PSG. Todos fueron humillados. Ninguno encontró una respuesta definitiva. Porque no existe respuesta definitiva para un extraterrestre. Como dijo Julie, aquel que con 16 años ya mataba a todo el mundo en los entrenamientos. El fútbol intentó crear un plan para parar a Messi durante más de 2 décadas. Puso a los mejores defensores del mundo. Colocó laterales para marcar, mediocampistas para cubrir, zagueros para interceptar. Mourinho peleó con él en la prensa. Entrenadores perdieron sus trabajos intentando resolverlo. Y al final, la única conclusión posible es que no hay solución. Solo existe Messi. El flaco. El niño. El extraterrestre que empezó con 16 años y al que el fútbol hasta hoy no ha podido explicar.